Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo un video demostrativo con todos ustedes. Ahí disculpen un poquito aquí la voz, que no ando muy bien, pero vamos a ir de frente con este equipo. Estamos viendo un recibidor reproductor de cassettes en formato estándar y también reproductor de cassettes tipo 8 tracks, fonógrafo, recibidor AM/FM estéreo, fabricado por Electro Brand, modelo 8622, que tentativamente habría sido fabricado en 1972 y para este año pues ya tiene 50 años de antigüedad. ¿Ok? A pesar de ello, como pueden ver, luce muy bien el equipo, tiene una pinta muy atractiva, muy suave, muy propia de aquellos años y pueden ver también que está sentado sobre sus propias bocinas. Estas bocinas que están viendo ustedes son netamente las bocinas originales, vienen con un sticker indicando o mostrando la marca del fabricante, ¿ok? El sonido que van a escuchar ustedes es de las bocinas originales. Igual vamos a poder sacar la señal usando la salida de audífonos de un cuarto, usando nuestro cable, el cual vamos a acoplar aquí a nuestro amplificador que lo tenemos a nivel de piso. ¿Ok? Este equipo, como ya les mencioné, pues viene con su casetera. El formato 8 track no lo pude comprobar porque no tengo ningún cassette disponible, por lo tanto no voy a poder comprobar esa cuestión. Sin embargo, al momento de desarmar el equipo para darle mantenimiento a lo que son las bandas de la casetera estándar, ahí me pude dar cuenta que el 8 track todavía tiene su banda y se ve que está en buena condición, no está agrietada, no está dañada la banda, ¿ok? Pero como les digo, no tengo ningún cassette de ese tipo para poder comprobar a qué calidad de reproducción es la que brinda. No sabría, no tengo certeza qué calidad ofrece, ¿ok? Entonces, lo único que vamos a comprobar en este video es la reproducción de cassettes, el fonógrafo, la sintonización de cuadrantes, que por cierto es magnífica en este equipo, ¿ok? Para ambas bandas sintoniza súper bien, y eso que estamos utilizando un bil alambre como forma de antena. Aquí ven, es un bil alambre, ahí está el alambre. Entonces, es un alambre como de calibre 22, 24 más o menos. Entonces, ya si se le instala una antena adecuada, pues olvídense, la señal va a ser mucho mejor. ¿Ok? Bueno, también quiero mencionar que entre las características que me llamó la atención este equipo es que viene habilitado con un reloj digital, y ese reloj también va a servir como alarma utilizando la casetera. ¿Ok? Ahorita más adelante les voy a decir cómo es que se programa aquí el reloj y la alarma. ¿Ok? Entonces vamos a echarle un vistazo aquí a las perillas de control. ¿Ok? El equipo realmente se enciende usando la perilla de volumen. ¿Ok? Aquí se enciende el equipo. Ahí está encendido, está apagado, ¿ok? Le sigue la perilla de control de tono, más grave, más agudo. Ahorita está en punto intermedio, igual la perilla de balance, y lo que es al último, la perilla de selector de formato o función. Lo que sería ahorita está orientada a lo que es la casetera. Vemos el 8 track, el fonógrafo, banda de FM estéreo AM, ¿ok? En la parte superior esta perilla que está acoplada sobre el display de los cuadrantes. ¿Ok? La perilla de sintonización, que como ya les dije tiene una excelente recepción de estaciones, las detecta pero bastantes. ¿Ok? Entonces, cosa que no logran la mayoría de equipos digitales, sigue siendo mejor este tipo de equipos en términos de sintonización. Vamos a ver aquí el puerto de entrada para el 8 track. Esta es la salida de audífonos de un cuarto que les mencioné, el botón de program para expulsar el cassette. ¿Ok?
controles para lo que es el ajuste de la alarma, el horario, el contador de cinta. Vamos a resetear. Ok. Como recomendación, antes de reproducir los cassettes, quiero decirles que antes de reproducir un cassette por primera vez en este equipo, les recomiendo enaltecidamente que pongan a rebobinar por completo el cassette, recórranlo todo hacia adelante y regrésenlo, porque este equipo, por alguna razón que desconozco, si ustedes, no siempre sucede, pero si ustedes meten el cassette estando, por decir, frío el equipo, sin haber hecho el rebobinado, el adelanto y retraso de la cinta, lo que va a pasar es de que tal vez se brinque las aspas y pueda hacer que la cinta se salga y cause un desorden, ¿ok? Entonces, una vez que ya hiciste el rebobinado de la cinta, ya no sucede esa cuestión, ¿ok? Entonces, es importante echarle una buena rebobinada para que todo el mecanismo por dentro se acople bien y no vaya a pasar esa cuestión, ¿ok? Previo a darle el mantenimiento de las bandas, esta casetera sí reproducía los cassettes, pero a una velocidad ligeramente más rápida de lo normal y no tenía fuerza para atrasar ni adelantar las cintas, ¿ok? Pero hay que hacer eso, hay que adelantar todo el cassette y regresarlo una vez más todo, solamente cuando lo vas a usar, ¿ok? A manera de prevención. Ya una vez que lo haces, ya todos los cassettes puedes estar cambiando y no va a pasar nada, ¿ok? Entonces, bueno. Vemos aquí que tiene dos entradas para micrófono, 3.5 milímetros cada una, con canal de audio dividido derecho-izquierdo, ¿ok? También vemos este botón que se podría confundir como que el botón de encendido apagado del equipo, pero no es así. Este es el botón que va a activar lo que es la alarma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ajustar el horario. Para ajustar el horario, vamos a dar aquí en Set. Ok, en Set, Slow. Solamente que avance una unidad ya para que se quede entendido que la hora ya está fijada. Ok, igual si quisieras avanzar más rápido, te dejas presionado el Set y picas el Fast. Se va a mover muy rápido los dígitos. Ok. Bueno, entonces tentativamente son las 12:11 de la noche, ¿ok? Del AM, ¿ok? Entonces, para ajustar la alarma, dejas presionado Alarm. Me voy a ir con toques lentos y le voy a poner que suene a las 12:13, ¿ok? Entonces, para ello, el equipo debe estar encendido a cierto volumen, un volumen suficiente que puedas escuchar y levantarte. Colocas tu cassette, le dejas, ok, presionas primero lo que es el botón de auto. El botón de auto debe de estar, déjame ponerlo más, que no sean las 13, que sean las 14, porque me va a ganar el tiempo. Ok, el botón de automático debe de estar sumido. Sumido está activo, todo hacia afuera está desactivado. Vamos a ponerlo activado. Ok, entonces dijimos que a las 12:14 va a sonar la alarma. Vamos a darle play. Ok, el equipo está encendido ahorita, mira, y tiene un cierto nivel de volumen. Ok, entonces la alarma, bueno, el cassette no va a reproducirse ahorita porque está activo el modo automático. Si yo lo quito, va a empezar a reproducir. Ahí está. Ok, pero ahorita ya lo activé otra vez y cuando den las 12:14 va a volver a correr la cinta de forma automática. Entonces,
Ahorita el automático está activado, ¿ok? Vamos a esperar a que se cumplan las 12:14 y listo. Va a empezar a tocar la música de manera automática. Entonces, si por ejemplo fueran las 12:13 ahorita y tú lo programaste a las 12:30, si el botón de automático está activado, no va a reproducir los cassettes hasta que lo desactives. ¿Ok? Ahí está. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I only want you when I'm wasted, making it afraid that all the doors are closed and I end up alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. Ok, entonces, perdón, ahí vimos lo que la alarma ya entró al momento correcto, se escuchó reproducir la cinta sin problema, ok. Entonces, ahorita por ejemplo, el botón automático está desactivado, yo presiono playback y va a tocar la cinta. Let's not make it something more than when I Pero si lo presionas, 'cause I can't. se va a apagar la música, se va a detener la reproducción del cassette y eso sucede porque el automático detecta que hay una alarma pendiente a las 12:30, ¿ok? Si fuera al revés, que en la hora fuera 12:30 y la alarma estaba a las 12:15, el automático queda sin efecto ya aunque esté sumido o afuera, de todas formas la cinta se va a reproducir, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, lo tengo activado y no va a reproducir hasta que se cumpla las 12:30, ¿ok? Entonces vamos a quitar el automático. Está normal, ¿ok? Y además, I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I hate that I'm the person that could mess with someone. vamos a adelantar más. Just cool, every little thing that I do, and tell me that it feels so good. Used to be the one that loved, used to be the one that loved. I've been nursing on top of scars, stumbling out of bars. I follow you through the dark and get enough. You're the medicine in the pain, the tattoo inside my brain, and maybe you know it's obvious. Ok, es un ejemplo. Vamos a sacar este cassette y vamos a reproducir otro cassette que tenemos aquí también, muy parecido. Vamos a pausarlo. Vamos a encender el amplificador para escuchar a ver qué tal. Salida de audífonos de un cuarto. Ok. Vamos a conectarlo a nuestro ampli. Ok. Ok, vamos a bajar todo.
Creo que hay un falso contacto a mis coples. Sí, va a ser un falso contacto que tengo aquí en los coples. A ver, vamos a usar otro cople a ver si se mejora. Está mejor. Eso es bastante. Ya. A ver, vamos a escuchar. Ahí está. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my totally mistakes. This ain't fair to no one, no this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's chest. I only want you in a way, making it afraid. All the doors are closed and no end up alone. I only call you when I'm fading. I'm so ashamed. I let you go, just to let you go. It's calling what it is, filling all the blanks. Let's not make it something, boy, when we're not anything. 'Cause I can't do what I don't want you. Ok. Hasta ahí. Ok, hasta aquí lo que es el amplificador. Salida de audífonos. Ok, listo. Ahí escucharon, obviamente sacando la señal a un amplificador. Perdón, la ganancia pues va a ser mucho mayor. Ok. It's wrong. Ahí están las bocinas locales. I still call you. Ok. Vamos a escuchar un pequeño fragmento aquí de estas cintas que son de metal. Este es tipo 2, cromo. Solamente para que se den una idea. Ok, ahí va. Ok. Vamos a ir con otro cassette. Listo. Este otro cassette. Porque la canción puede ser verdad. Y este último cassette. Ok. Ahí está. Lo hacemos rápido esta cuestión de la grabación, perdón, de la reproducción de los originales por la cuestión del copyright. Okay. Vamos a poner este cassette. Bajar todo. Ok. Vamos a escuchar ahora lo que es la banda de radio. Banda de radio, vamos a empezar con FM Stereo. Ok. Vamos a ir pasando también de estación a estación, más o menos rapidito, por cuestiones de copyright. Y ahorita se van a dar cuenta qué tanto sintoniza. Ok. Ahí vamos.
Ah, se quedó en blanco. Radio. La calle pillada. Este vato se hace tú. Entry into a relationship is about all. Because we know how. Visit Bill Hopper. Low credit, no credit, bankruptcy, or divorce. To Westeros for the inside scoop with you. The T-H-E of Estaban los labios y la copa como el... The music in that film is always thought of as blue. Okay. Bluegrass. So I always find that kind of interesting. Vamos a grabar One thing I just want to raise, Lily. Vamos a grabar parte de ese comentario, esa estación. Presionar los dos al mismo tiempo, rec, play. Damaged its reputation as a serious art form. Oh, I imagine it probably did a bit of both, because some people really would have been turned on by that music, and yet having it always hung on the stereotypic Appalachian rube or the kind of slack-jawed banjo player that you see in Deliverance doesn't do it. Okay. A way that it brings bluegrass and Vamos a cambiar a roots cassette otra music vez. to people that can be meaningful, though. Ahí está. Estamos en cassette. Ok. Ahora vamos a escuchar. A ver qué tal se grabó. As a serious art form. Oh, I imagine it probably did a bit of both, because some people really would have been turned on by that music, and yet having it always hung Cassettes. on the stereotypic Appalachian rube or the kind of slack-jawed banjo player that... Ok, ahí está. Entonces ya lo escucharon que se pudo grabar de la radio al cassette. De hecho, esta casetera tiene función de autostop. Vamos a probarla. Reproducimos. Listo. Ahí se acabó la cinta. Ahí está. Ok. Lo vamos a dejar otra vez al inicio. Ok. Porque vamos a grabar parte de un acetato. Entonces, bueno, ya probamos lo que es la banda FM. Vamos a ir con AM. Ok. Otra vez la banda de AM. Y ahí se pudieron dar cuenta que en FM muchas estaciones que logró identificar. Ok, vamos entonces con AM. Either the Church of the Firstborn. Ahí va. These women and children had direct connections to the LeBaron family, and so of course, the murder spree that I talked about that happened during the 80s. Fuerza política. Esto lo digo, licenciada, porque si nos damos cuenta, if you losing the no,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. You know. Tener el presidente es la persona que elige al pueblo. And not to believe the worst and when those thoughts. Pues no considero, tienen un candidato. Hace tiempo, hace años ya. Dios te salve. Hasta ahí llegó. Ok, entonces también en AM está detectando muchas estaciones, ok. Esa es una ventaja que tiene este equipo, que la verdad la recepción de cuadrantes en ambas bandas está muy bien, ok. Bien, entonces vamos a ir ahora con lo que es el formato vinil. Vamos a bajar todo. Fonógrafo. Listo. Ok. Nota muy importante para la cuestión del fonógrafo. Ok. Vamos a destapar aquí. Para ello voy a tener que dar máxima altura aquí a la cámara. Vamos a subirla para que puedan ver exactamente qué onda con esto. Ok. Vamos a subirlo aquí bien. Creo que ahí está. Máximo. Ok. Ok. Este equipo es automatizado, el sistema del fonógrafo. Quiere decir que cuando el brazo llegue casi hasta el centro del acetato del disco, solito se levanta y se regresa y reposa en el lugar que debe de estar, ¿ok? Así como está ahorita prácticamente. Entonces, asimismo también la tornamesa es compatible con los discos de 45 revoluciones, que son los pequeños, son los disquitos de este tamaño. Para ello viene con la tapita esta o la arandela que se le coloca. Ya la trae incorporada, solamente levantas, giras y ahí se va a quedar hacia arriba. Creo que ahí se puede ver, mira, ahí está. Okay. Entonces ese es el sistema que tiene de la arandela para discos de 33 revoluciones, es decir, los grandes. Solamente la mueves y ya queda hacia abajo. Ok, otra vez hacia arriba, giras un poquito y ya queda el adaptador listo para los de 45 revoluciones, que son los pequeños. Ok, en esta ocasión lo vamos a hacer con el disco grande, el tradicional de 33 revoluciones por minuto. Ok, el brazo aquí lo pueden ver, está muy bien. Y bueno, miren, presten mucha atención. Por ejemplo, este tornillo que se ve aquí, ese tornillo lo van a tener que aflojar o apretar dependiendo las siguientes situaciones. Vamos a tomar un desarmador. Por ejemplo, cuando el equipo lo vamos a transportar de un lugar a otro, aquí adentro viene una etiqueta y dice que los tornillos deberán de fijarse o tensarse antes de hacer el envío. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahorita está el tornillo prácticamente flojo, ¿ok? Entonces cuando tú vas a reproducir tu acetato, antes de reproducirlo tú tienes que aflojar los tornillos que estén liberados para poder que todo el mecanismo funcione correcto, ¿ok? Es decir, no pueden estar tensados y que esté reproduciendo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acercamiento aquí a este tornillo. El otro no lo van a ver porque no alcanza la cámara a distinguirlo, pero está por aquí, ¿ok? Es uno allá y el otro está aquí adentro, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. En esta posición está liberado,
ok, está flojo, pero cuando lo vas a transportar tienes que girar el tornillo que salga todo hacia arriba. Entonces tu movimiento va a ser contrario a las manecillas del reloj, lo vas a tensar, ok, y pareciera que estás aflojando, pero en realidad lo estás tensando. Aquí el tornillo está saliendo más hacia arriba y te vas a dar cuenta que la tornamesa, cada vez que tú vas girando, menos tiene movimiento, ok. Entonces así va a llegar un punto en el cual el tornillo prácticamente se va a sentir que ya casi ya no va a girar. No hay que forzarlo, hay que darle hasta donde se sienta como que llegue hasta ahí. Entonces ya ahí está tensa la tornamesa, falta apretar el tornillo del otro lado, pero así el tornillo es ya tenso para efectos de transportarlo. Y cuando tú lo recibes necesitas aflojarlo, tienes que hacer como que lo estás apretando, pero en realidad lo estás aflojando, ¿okay? Tienes que aflojarlo todo, lo más que se pueda, ok. No necesariamente tiene que quedar hasta abajo el tornillo, puede quedar un poquito salidito, ok, así como se ve ahí. Entonces, ya estando los dos tornillos debidamente liberados, aflojados, ya puedes entonces empezar a reproducir tus discos, ok. Entonces es muy importante también que cuando estés haciendo esta operación, la tornamesa va a estar así como que flojita, miren, ahí se puede mover. Entonces necesitas cerciorarte que los resortes donde apoya todo acá abajo que esté bien, que no esté mal acomodado, porque cualquier mala postura va a evitar que funcione de manera correcta el sistema del brazo, ¿ok? Igual de esta parte tiene un selector de velocidades. Primero debes de seleccionar cuál de los dos, si es 45 disco de 45 revoluciones o disco de 33 revoluciones. Por default se pone en neutral para que no tenga giro, pero hay que seleccionar una de las dos. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a desatrancar el brazo. Ahí está, ya lo liberé, ya lo puedo manipular así bien, mira. Ok, y ahorita no gira la tornamesa porque está en neutral, ok. La cámara no lo alcanza a ver, pero aquí cerca del tornillo hay una palanca para seleccionar cuál de las dos velocidades. Y por ejemplo, el brazo tiene una protección de plástico que ya va incluida aquí en el paquete también. Es este plastiquito que va a evitar que la aguja pueda golpearse o dañarse con alguna cuestión, aunque antes de transportarlo se amarra aquí con un pequeño alambrito para evitar precisamente que se vaya a liberar, que se vaya a soltar, ok. Entonces, bueno, vamos a seleccionar lo que es 33 revoluciones, ya está, y vamos a ir por nuestro disco, ok. Por ejemplo, mira, tenemos dos acetatos, pero a ver, segurito va a caer copyright por esto, porque pues bueno, no tengo otro disco. Bueno, sí tengo otro ahí, pero bueno, a ver, 33 revoluciones. Y sí, este es un disco de Lips Inc. Ok, y aquí en el disco dice 33 1/3 revoluciones por minuto. Entonces vamos a colocarlo aquí, mira, ahí está. Igual el brazo tiene aquí una palanquita ligeramente para alzarlo, y aquí lo podemos mover, ok. Ahí por ejemplo, como lo moví y se me fue de paso, lo está moviendo otra vez. Entonces vamos a jugar, por ejemplo, que el brazo llegara a la zona que ya no tiene música, solito se regresa y va a bajar, ok. Entonces bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a operarlo ahora sí ya normal.
Ok. Ahí está la música. Ahorita la vamos a subir volumen. Escuchen. Ok. Lo vamos a subir solamente por unos cuantos segundos para evitar el copyright, ok. Ok. Lo vamos a poner más para acá. Bueno, lo vamos a poner ya en el punto final. Ya casi ya cuando se va a acabar la música. Para que vean que solito se va a regresar el brazo. Ahí va. Ahí está. Ahí cumple con su función de regresarse y quedar exactamente en el lugar donde lo habíamos dejado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a tocar este otro lado. Vamos a bajar el volumen. Ok. Es esa canción de Designer Music. Ahí va. Ok. Otra vez. Ok. Por ejemplo, lo voy a poner a 45 revoluciones por minuto. Se va a escuchar muy rápido. Ok. Ahí está. Velocidad normal. Ok. Vamos a quitarlo. Y lo vamos a poner también casi ya para que termine. Listo. Okay. Ahí se pudieron dar cuenta que sí, por ambos lados está funcionando bien. El acetato Lips Inc. Designer Music, música de diseñador, que por cierto ahí lo tenemos a la venta también por si a alguien le interesa. Okay. Entonces, bueno, ahí lo tienen que estar reproduciendo los acetatos de manera correcta. El mecanismo del brazo se regresa y avanza todo bien, como debe de ser, ¿ok? Me gustaría poner otro disco acetato, pero igual corro más riesgos de que me caiga copyright. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, vamos a cerrar aquí el acrílico. Ahí está. Ok, entonces vamos a sacar el cassette también. Listo. Ok, vamos a quitar todo esto. Ok. Ok, volviendo aquí en la altura más o menos que estábamos hace unos momentos. Ok, ahí está. Ahí está. Ok. Pues bueno, ahí lo tienen el equipo Electro Brand, que está funcionando de manera correcta. Las bocinas son las originales, tienen un aspecto muy suave, del mismo acabado de madera que tiene en la parte superior y los laterales. Igual ellas tienen acabado a los laterales.
¿ok? Y son bocinas que tienen terminales tipo RCA, las cuales los cables pueden, podría darse el caso que de pronto los cables requieren casi en donde termina el RCA, reemplazar ese tipo de terminales por algún falso o cualquier cosa. Aparte del cable, el calibre del cable está muy delgado, está muy delgadito, son cables delgaditos. Los de las bocinas estas originales son muy delgaditos, entonces, ok, pero en sí son las originales. Vamos a ver si puedo, a ver, vamos a mover un poquito para acá. Vamos a mostrar una, mira, por ejemplo, solamente para que vean, a manera de ejemplo, son bocinas originales Electro Brand, ahí está, ok, y bueno, es un equipo que fue fabricado en Taiwán, pero la verdad, como ya lo vieron, pues sí está dando buenos resultados para lo que es la música en cassettes, la sintonización de radio en ambas bandas, y también lo que es el acetato o los viniles. Okay. Queda pendiente lo que sería los cassettes de 8 tracks, pero pues bueno, es lo que podemos comprobar hasta ahorita. Okay. Pues bueno, llegamos al final de este video. Entonces, si les fue de utilidad, si les gustó, por favor no se olviden de darle un like, compartan, comenten, suscríbanse, estén al pendientes de nuevas actualizaciones en el canal. Recuerden que en la casetera es muy importante, la casetera, darle una buena rebobinada al cassette, adelantarlo todo y volverlo a regresar antes de escuchar tu música. Esto a manera de prevención para que no vaya a de pronto querer sacar o botar la cinta, entonces, o enredarla, morderla, etcétera. Es recomendable hacer eso, ¿ok? El equipo tiene su banda de reproducción nueva, al igual que la de contadora de cassette, pero es recomendable hacer eso, ¿ok? Al igual que los acetatos, hay que aflojar los tornillos. Una vez que ya el equipo ya no se va a mover, hay que aflojarlos para poder que funcione de manera correcta, ¿ok? No se puede reproducir acetatos con los tornillos tensos o apretados, ¿ok? Bueno, ¿ok? Entonces, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias. Los invito a la tienda, la eShop, que está en la descripción. Ahí hay muchos productos que tal vez les pueda hacer interés. Cualquier cosa nos escríbanos ahí a la página de Instagram también. Ahí tenemos contenido, contestamos mensajes también. Y pues bueno, yo soy Gus Walker, no me queda más que agradecerles su atención. Que tengan un excelente día a todos, la pasen muy suave, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.